con un tema que ahora mismo es polémica. Entiendo que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Devolución de Aportes de la ONP, la Ley número 31083. Bueno, hay que entender, sobre todo aquí en Ayacucho y creo que en todas las provincias del país, hay una preocupación porque la pandemia nos ha dejado casi a todos sin recursos. Hay también un reclamo porque el bono universal que anunció el gobierno no ha satisfecho, ¿no? La demanda de la población por tener algo de ingresos. Además también este programa de reactivación económica no ha llegado a las pequeñas empresas. Bueno, entiendo que el Poder Ejecutivo ha argumentado, por ejemplo, que esta ley afecta el derecho al acceso, ¿no?, de pensión de los adultos mayores. También argumentan que debilita el Sistema Nacional de Pensiones. Y además también hablan de una violación del principio de separación de funciones, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, el reclamo mayoritario, creo, de la población es en el sentido de, y entonces, ¿dónde está el derecho de los aportantes, de los que dimos nuestro dinero? Me incluyo, yo también estoy dentro de en ese mismo trance. Pues en esta circunstancia especial de excepción por la situación que vive el país, a tener derecho a acceder a eso, ¿no? Entiendo que el tribunal todavía va a evaluar ese tema y tiene un plazo, ¿no?, de 3 o 4 meses para poder terminar con ese trámite. Pero, ¿cuál es el alcance, digamos, del derecho de los que hemos aportado a la ONP y qué tanto entra en conflicto con otros derechos? ¿Podría darnos algún panorama sobre ese tema, señora María Elena? Bueno, lo que tengo que decir, de repente a futuro nos va a llevar a reflexiones en el propio Tribunal Constitucional, pero decirle lo siguiente: es verdad que esta pandemia ha hecho que el tema social se agudice más, sobre todo en temas de grandes brechas, sobre todo de las personas que han estado siendo vulnerables como grupo, y ahora se hace más intensa esa vulneración. Sé que desde el gobierno central se ha tratado de paliar en algo, no siempre de repente con éxito, el tema del apoyo a los bonos con el bono universal, pero también hay otro grupo de trabajadores formales, no formales, que en algún momento han aportado a la ONP, ¿no? Entonces, la discusión está para este grupo. El Poder Ejecutivo, o antes de mejor desarrollar la teoría del Poder Ejecutivo, decirle lo siguiente: la labor que hace el Congreso no es una labor intocable, sino que es una labor que está sujeta a un control, porque los congresistas no tienen carta blanca para hacer, decir y legislar lo que quieran, como quieren y cuando quieran, porque vivimos en un Estado de Derecho, donde las reglas ya están prediseñadas, están en la Constitución, y cuando uno asume un cargo, lo asume para cumplir y desempeñar esa labor dentro de esas reglas prediseñadas en un cuerpo que se llama Constitución. Por lo tanto, no solo el Congreso, el Legislativo, el Ejecutivo, los gobiernos regionales e inclusive los privados nos tenemos que mover bajo ese marco constitucional. Nos agrade o no nos agrade, pero ese es el modelo en el que nosotros estamos viviendo socialmente. Ahora, ¿quién controla que todos actuemos dentro de ese marco? Es el Tribunal Constitucional. Pero ese control es un control a pedido de parte. Es un control que puede hacer sobre la labor, por decir, del Congreso, o la labor que puede hacer el Ejecutivo o los gobiernos regionales cuando sacan ordenanzas. Esos controles se hacen por los ciudadanos. 5.000 ciudadanos pueden pedir que el tribunal controle las normas que ha sacado el Congreso, o controle los decretos de urgencia del Ejecutivo, o controle las sentencias también en su momento del Poder Judicial. Bueno, en este caso el Poder Ejecutivo ha activado el control del Tribunal Constitucional para decir que el Congreso, en ejercicio de sus facultades de emitir leyes, ha emitido una ley que es contraria a la Constitución. Lo que ha señalado el Ejecutivo, y que se lo voy a transmitir para no evitar de repente malos entendidos, señala de que esta ley que ha dado el Congreso de devolución de los aportes que en algún momento han hecho trabajadores formales al ONP vulnera el derecho a la pensión, ¿no? El derecho a la pensión, que por cierto
afecta el carácter intangible de los fondos. ¿Y esto por qué? Porque el tema pensionario, los pensionistas de la 1990, 2530, cualquiera de estos regímenes de la ONP, viven a partir de un fondo que los que estamos en actividad aportamos para poder financiar las pensiones de estos jubilados, como aportarán a futuro las nuevas generaciones hacia las que en un momento tengamos que asumir, ¿no? Y por lo tanto, esos fondos que se hacen todos los meses, que nosotros aportamos, todos esos fondos sirven pues para pagar las pensiones de los jubilados. Entonces dice el Ejecutivo que eso es un tema de afectación constitucional. También otro de los cuestionamientos señala lo que dice la Constitución en el artículo 79. No hay una prohibición a la iniciativa de gasto por parte de los congresistas, ¿no? Entonces es un segundo argumento que dice ningún congresista puede promover gastos. Tercer argumento, todo el Estado, como creo que toda persona o toda familia, se mueve en atención a un presupuesto, y un presupuesto que hace poco el propio Congreso lo ha aprobado, el presupuesto general de la Nación. Entonces dice el Ejecutivo que el artículo 77 y 78 reconocen principios presupuestarios de unidad, equilibrio presupuestario y que no hay una afectación predeterminada. Lo que le he hecho es compartir los argumentos del Ejecutivo que pone a debate para cuestionar esa ley. Entonces, lo que estamos haciendo a la fecha es esperar que el Congreso conteste y ha sido notificado, diga algo en relación a estas observaciones que dice el Ejecutivo y el Tribunal analizará si esa norma que dio el Congreso se ajusta a estos parámetros constitucionales. Esa es la lógica y vuelvo a repetir, acá no hay zonas exentas de control. Todo se tiene que controlar para verificar que marche dentro de este marco constitucional. Y las normas que dicte el Congreso o las que pueda dictar el Ejecutivo en su momento, ¿no? Tienen que darse bajo esos cánones. No es que acá alguien quiera hacer lo que quiera y regular como quiera las situaciones. Hay marcos sobre los cuales uno tiene que moverse. Eso es lo que le tendría que decir.